El título del sermón, Evangelismo Personal. El texto bíblico, Lucas capítulo 23, versículos 38 al 43. Como lo vayamos encontrando, nos colocamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Padre celestial, le damos gracias. Señor, en esta tarde estamos delante de su presencia. Le bendecimos y le glorificamos. Señor, gracias porque usted es real. Señor, porque usted vive para siempre, porque usted está con nosotros y está también en nosotros. Avive, Señor, ese fuego siempre en la vida de cada uno de nosotros. Que nada y que nunca, Señor, nos relajemos, sino que podamos estar amando tu obra, amándote a ti, amando tus propósitos, Señor. Y sobre todas las cosas, que cada uno de los que estemos aquí podamos estar procurando con su ayuda vivir para la gloria de su nombre. Señor eterno, gracias porque usted hace y coloca, Señor, el querer como el hacer por su buena voluntad. Queremos, Señor, que tu palabra nos ayude para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En uno de los episodios más difíciles, ¿cierto? Ahí cuando hubo un exterminio de judíos, y en medio de todo eso nosotros hemos podido ver ciertas personas que algo hicieron por los que estaban siendo perseguidos. Me recuerdo un Oscar Schindler, que él de una u otra manera, bueno, los que hemos visto la lista de Schindler, cierto que él hizo todo lo humanamente posible para poder rescatar a aquellos que estaban siendo llevados a la muerte de distintas maneras, de distintas formas. De ahí nos saltamos a la pandemia, y qué poca importancia el ser humano le da a su alma. Porque yo me recuerdo que una de las grandes críticas que se daba contra la iglesia decía: ¿qué hace la iglesia evangélica? Ellos no hacen nada. Para que hagan algo, abran sus templos, atiendan a los enfermos, que llegue la gente, que ahí pudiesen colocar un albergue. Entonces, cuando yo leía esos tipos de comentarios, yo decía: pero ¿qué pasa si ellos en algún momento pudiesen entender la labor que hace la iglesia, el creyente, el hermano, con algo muy superior a que nuestra carne, a que nuestro cuerpo pudiese estar recuperándose de una enfermedad y de una dolencia? Por supuesto, recuperándose de una dolencia que al paso de los años se va a llevar la muerte igual a las personas. Entonces yo siempre me he puesto a pensar que corto se quedan catalogando a la importancia del evangelio y por lo tanto la importancia de los que predicamos el evangelio, la palabra del Señor.
Y de acuerdo a estos versículos que he leído en este momento, ¿cierto? En Lucas 23, 38 al 43, nosotros nos damos cuenta que cualquier lugar puede ser un lugar perfecto para la salvación. Cualquier lugar. O sea, nosotros nos damos cuenta que desde una perspectiva humana, nadie hubiese creído que un malhechor que estaba siendo crucificado pudiese ser salvo. Pero ese error de no darnos cuenta que en cualquier momento podemos encontrar la salvación aún en el instante menos esperado. Porque este hombre estaba crucificado, estaba solamente a instantes de morir. Entonces, cuando vemos personas externas a ello, yo creo que muchos pasaban y meneaban la cabeza y daban por sentado que de los que estaban en la cruz, ninguno podía ser salvo. Pero ¿qué diferencia hay entre Dios y el ser humano? No solamente hay a veces errores en conceptos, porque hace muchos años atrás un hermano me decía, la verdad que aquellos que están en el lecho del dolor y creen en Cristo ahí en el lecho del dolor, la verdad no creo que ellos sean salvos, porque ellos no han sufrido nada. Y él dijo, nosotros estamos años y años perseverando en el Evangelio, negándonos nosotros a muchas cosas, asistiendo, congregándonos. Y viene alguien ahí en el lecho del dolor y cree en Cristo y puede ser salvo. La verdad me dijo, no lo creo. Pero yo le coloqué este ejemplo que he puesto en el día de hoy. Ese que estaba en la cruz con Jesús, no tuvo tiempo de asistir a una sinagoga con Jesús, no fue discipulado por Jesús. Es más, él estaba hasta hace muy poco haciendo completamente lo malo delante de Dios y de los hombres, siendo un malhechor. Entonces, nosotros nos damos cuenta a la luz de las Escrituras y a la luz de la palabra de Dios que ese que estaba crucificado creyó en Cristo y en esa conversación, en ese evangelismo personal que tiene Jesús con él, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta que Jesús le termina diciendo, cuando él le dice en el versículo 42, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se da cuenta que en esa conversación este malhechor ya él había entendido que Jesús era más que un maestro, que era Dios, que tenía poder sobre la muerte, que podía resucitar de entre los muertos. Y en el versículo 43 Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se da cuenta que cuando alguien cree en Cristo sin haber hecho muchísimas obras para poder mostrar algo, se da cuenta de que la salvación tiene que ver con Dios y no con nosotros. Que la salvación tiene que ver con el amor y la misericordia de Dios y no por una reacción de un ser humano caído que está muerto en delitos y pecados. Y si eso tiene que ver con el Evangelio, si eso es lo que tiene que ver, en eso nos vamos a encontrar. Con él se encontró Jesús, con este malhechor. Yo fui el malhechor que Cristo un día encontró y llamó. Y usted, hermano y hermana, un día fue ese malhechor que, si bien es cierto, no estaba en una cruz crucificado, pero estaba muerto en delitos y pecados. Entonces ahí nosotros nos encontramos con la necesidad de la evangelización.
esa necesidad que muchas veces hemos dejado completamente de lado, hermanos, y es importante de poder nosotros retomar como iglesia chilena, no lo sé, y hacerlo para la gloria del Señor. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cierto?, sobre el evangelismo personal, ¿qué es el evangelismo personal? Y nosotros podemos entender que es el acto de predicar o de comunicar el evangelio a las personas no creyentes. Eso es importante, a las personas no creyentes, con el propósito de que esas personas, y cuando se predica el evangelio, no se pregunta antes cuál es el pecado que tiene la persona. Porque me he encontrado lastimosamente con personas, me he encontrado lamentablemente con pastores que me han dicho: esta persona tiene este pecado, tenga cuidado para que no llegue a la iglesia. No invite a su familia, porque dentro de esa familia puede venir esa persona que tiene tal pecado en particular y no queremos que venga a la iglesia. Pero nosotros nos damos cuenta que el evangelio tiene que ver, hermanos, el evangelismo tiene que ver con predicar el evangelio a quienes no son creyentes. Y los que no son creyentes están muertos en delitos y pecados. Y esa predicación del evangelio tiene un propósito: que ellos pongan su fe solamente en Jesucristo y empiecen a poder caminar bajo sus enseñanzas, con el propósito final, con el propósito último, que Dios sea glorificado y el pecador pueda ser reconciliado con Dios. Esa es la idea, y ese es, hermanos amados, entendiendo lo que tiene que ver con el evangelismo personal. Y qué importante es el evangelio. Porque cuando uno era parte de otros lugares, ¿cierto?, de otra religión, de otra iglesia, y nos ponían otros mediadores. Pero se da cuenta, cuando nosotros estamos estudiando esa salvación que viene de parte de Dios, nos encontramos que para poder ser salvos nosotros debemos creer únicamente en Jesucristo, que murió y que resucitó de entre los muertos. Porque podemos creer muchas otras cosas. El pecador puede creer otras cosas, pero no ser salvo, hermanos amados. Cuando nosotros entendemos la evangelización personal, que consiste esencialmente en compartir la fe en Jesucristo, en esto es importante, mediante interacciones personales. Ese es el evangelismo personal: compartir la fe en Jesucristo mediante las interacciones personales. Y aquí es cuando nosotros hablamos de interacciones personales, nosotros podemos decirnos: es que, mire, a mí se me hace fácil interactuar con otras personas. Alguien puede decir: no, a mí se me hace muy difícil. Yo no me gusta, me siento incómodo interactuar con personas. Pero hermanos, cuando nosotros entendemos el evangelismo personal, nosotros damos cuenta de algo tan importante y tan glorioso, que sobrepasa nuestras limitaciones, que son humanas. Porque la obra del Espíritu Santo está en el creyente. Entonces, es compartir la fe en Jesucristo mediante las interacciones personales. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que, a diferencia de los eventos evangelísticos, esas campañas evangelísticas o esos eventos evangelísticos que son a gran escala, hermano, comparado con el evangelismo personal, las conversaciones personales permiten desarrollar relaciones profundas y significativas. Gloria al Señor. Eso es algo importante. O sea, yo creo que todos valoramos las conexiones auténticas. Qué lindo es poder interactuar un hermano con la hermana en Cristo. Qué lindo es poder interactuar, hermanos, significativamente el esposo con la esposa.
y no estar como el perro y el gato. Una de las cosas importantes, hermanos, y en la cual valoramos todos son las conexiones auténticas. Y es lo que hace que el método de evangelización personal sea tan importante y sea tan poderoso, hermanos, para poder estar anunciando el evangelio de Jesucristo el Señor. Cuando nosotros nos vamos dando cuenta de la importancia de evangelizar, de hacer evangelismo personal. Escuchaba hace poco un predicador que decía, si tu iglesia tiene asientos que están desocupados, es que los hermanos no están haciendo evangelismo personal. Yo colocaría, ¿cierto?, los hermanos incluyendo a los pastores, que no estamos haciendo evangelismo personal. ¿Ya? Ahora, para la evangelización hay fundamentos que son bíblicos para poder hacerlo, porque el creyente, porque la iglesia, nosotros no nos vamos a poner a hacer cosas que se nos vengan en gana, ¿cierto? ¿Sabe que se me ocurrió esto? No, nosotros tiene que nacer desde un concepto bíblico, con un fundamento bíblico para la evangelización, en este caso puntual. Porque cuando nosotros queremos hacer uso del pragmatismo, se nos pueden ocurrir mil y una cosas que a lo menos no cuadran. Entonces el Nuevo Testamento establece constantemente el fundamento bíblico para la evangelización y encontramos esa gran comisión en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué está haciendo esta gran comisión, hermanos amados? Esta gran comisión está desafiando a cada creyente de ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 y 20 nos está desafiando a cada uno de nosotros como creyentes a ir y a ser discípulos. No sé si a usted le ha pasado que cuando tiene alguna conversación con alguien y esa persona en esa conversación está necesitando del evangelio, está necesitando de Cristo, usted está viendo la posibilidad, el momento preciso para poder hablar de Cristo y del evangelio, pero a veces la conversación se va y terminamos y no hemos hablado de Cristo. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que me he vuelto preocupado con una carga. Me recuerdo hace muchos años atrás cuando era parte, o sea, estaba en una oficina, no era independiente, estaba en una oficina de contabilidad y estaba hablando la esposa de un médico que era importante en Osorno, que su nieto tenía intolerancia a la lactosa en esos años y no podía comer nada, que se llenaba. Y yo ahí estaba escuchando la conversación y acordándome que ahí está Jesús, que tiene poder para sanar y que Jesucristo es importante. Y hablaron y ahí yo también hablé un poquito, más que nada, y se fue, pero ahí quedé dando vueltas hasta que busqué el número de teléfono, la llamé a ella, llamé a la esposa del médico y le hablé de Jesucristo. Y ella vino con su nieto donde el pastor de la iglesia se oró por el pastor predicó el evangelio, se oró por su nieto, pero ahí tiene que haber esa necesidad, esa hambre de poder en cada conversación que nosotros tenemos, de poder estar hablando de Jesucristo el Señor. Tenemos la gran comisión que desafía a cada creyente a ir y a ser discípulos, pero también nos encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que nos recuerda que seremos testigos. Entonces, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y ahí nosotros vemos en Hechos capítulo 1, ¿cierto? En este versículo 8, el comienzo de la iglesia. Y en ese comienzo de la iglesia le está dando a entender este versículo, ¿cierto? Normalmente nosotros nos centramos, que recibiremos poder cuando el Espíritu haya venido y hablaremos en nuevas lenguas y nos quedamos con eso y nos olvidamos de algo tan trascendental, de que ahí está comenzando, se está dando inicio a lo que es la iglesia. Y en esa iglesia, y en ese comienzo de la iglesia, ahí en ese versículo se está recordando, ¿cierto?, que debemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Esos son fundamentos bíblicos para que nosotros pudiésemos evangelizar. Romanos capítulo 10, su versículo 15, pregunta con firmeza, con contundencia: ¿cómo irán sin que se les predique? ¿Cómo irán? ¿Cómo va a escuchar el evangelio si nosotros cerramos nuestras bocas? Si nosotros no estamos preocupados. Muchas veces uno de los grandes problemas de los creyentes, de los hermanos, de los cristianos, es que podemos pasar conversando horas y horas de cualquier tema con las personas, pero nunca queremos hablar del evangelio. No, que del negocio, que de la política, que de la delincuencia, que de las dolencias, que las enfermedades, que este pastito me puede ayudar para esta dolencia, que este conflicto que está teniendo un matrimonio, si estos hombres son todos malos, no, es que las mujeres, y empieza una guerra entre machismo y feminismo, y el creyente muchas veces o guarda silencio o está metido en ese mismo círculo, cuando tenemos, hermanos, la posibilidad de poder estar predicando el evangelio, hablando de Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo irán sin que se les predique? O sea, el llamado a alcanzar a otros con el evangelio es claro y motiva a todos los creyentes a poder compartir la fe. Entonces, esto nos está describiendo a cada uno de nosotros como creyentes, de los que estamos aquí escuchando y los que van a estar mirando y escuchando también esta predicación y este video. Nosotros no podemos ser agentes 007, incógnito. Y tiene que haber un equilibrio en nosotros. ¿Sabe que el evangelismo tiene que ver con vivir a Cristo? Con nuestro testimonio como creyentes y estar atentos para poder predicar el evangelio. O sea, hay extremos. Un extremo es que alguien llega a un lugar, aquí está un hijo del Señor, un hijo del reino. Y a los 2 días, un pésimo testimonio. Sí. Entonces, va de la mano de vivir el evangelio, porque usted y yo tenemos que vivir el evangelio. Nosotros no estamos aquí en este día de hoy solamente para cumplir, de poder estar en el servicio. Usted y yo nos vamos a salir terminando el servicio. Usted se va a ir a su hogar, se va a ir a su trabajo. El que es estudiante se va a ir al colegio, a la universidad. La que es dueña de casa va a estar en su casa, va a ir a su trabajo. Pero ahí tenemos que seguir viviendo el evangelio para que nosotros podamos tener la posibilidad de poder estar hablando del evangelio. Porque me ha tocado conversar con creyentes que dicen lo que pasa que que no hay ninguna diferencia en su trabajo con los mundanos más grandes. No hay ninguna diferencia. Se hace todo lo que hace un mundano, un no creyente. Entonces, ¿qué pasa cuando después hay una necesidad ahí en ese lugar? ¿Podrá predicar el evangelio? ¿Podrá decir, ¿sabes qué? Te presento a Jesucristo que puede cambiar tu vida. ¿Qué es Jesucristo? O sea, ¿ha cambiado tu vida? Porque el único que cambia al ser humano es Jesucristo el Señor. No hay ningún otro.
El que está sumido en el alcohol puede vivir, hermanos, muchas veces con esos baldes ahí haciéndose los tratamientos y están bien un año, un tiempo. Gloria a Dios por los que pueden no volver a recaer nunca, pero normalmente, hermanos, vuelven a caer. Pero cuando Jesucristo viene a ese alcohólico, le cambia su corazón y le transforma su vida. Y nos encontramos con ejemplos bíblicos, hermanos, de evangelismo personal. Consideremos, hermano, la conversación de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo, Juan capítulo 1, versículo 26. Ahí nosotros, Jesús está haciendo evangelismo personal. Yo voy a leer 3 versículos de esa conversación, de ese evangelismo personal que Jesús está haciendo. El versículo 13, 14 y 15 dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. ¿Qué le dijo la mujer? La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús está evangelizando a esa mujer ahí en el pozo. La historia de Zaqueo, el hombre que subió a un árbol para poder ver a Jesús, en Lucas 19, 1 al 9. Unos versículos dicen que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, restituyendo, puesto en pie, dijo al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahí nosotros encontramos a nuestro Señor Jesús haciendo evangelismo personal. No es que si le hubiesen preguntado, no sé, a otros que estaban ahí, algunos fariseos, no, que él es pecador. Los publicanos eran sumamente odiados. En lo que veíamos en la cita que leí al comienzo de la predicación, cuando en la cruz le habló personalmente a ese malhechor, Lucas 23, 42 al 43. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se da cuenta que cuando se predica el evangelio, el que cambia es el Espíritu Santo. Es el poder de la palabra. O sea, nosotros se nos exige fidelidad, se nos exige verdad para poder evangelizar, para poder predicar, para poder hablar de Jesucristo. Pero quien produce el llamamiento y el cambio es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento, los primeros discípulos también aplicaron este método de evangelismo personal. Por ejemplo, Andrés trajo a su hermano Pedro, Juan capítulo 1, versículo 40, 43, y probablemente Santiago también llevó a su hermano
Juan, el versículo 40 de Juan capítulo 1 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Se da cuenta que ahí estaban haciendo evangelismo personal? Porque cuando Jesucristo viene, o no nos pasó a nosotros, cuando Jesucristo vino a nuestra vida, nosotros queremos llevar a nuestra familia al Evangelio, queremos llevar a nuestros amigos a Jesucristo, hablándole del Evangelio, dándonos el tiempo de poder hablarle de Jesucristo. Eso hizo Andrés con su hermano Pedro, de poder decir: encontré al Mesías, lo encontré, ¿cierto? Encontré a Cristo. Gloria a Dios. Y vaya que cuando alguien toma a alguien y lo lleva a Cristo, Cristo no le va a decir: ¿sabe qué? No me interesas. Gloria al Señor. Felipe, el apóstol, ¿cierto?, halló a Natanael y le anunció las buenas nuevas, Juan capítulo 1, versículo 45. Y dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahí encontramos, ¿cierto?, a Felipe el apóstol, que estaba haciendo evangelismo personal. Gloria a Dios. Felipe, hermanos, el evangelista también evangeliza al africano, al funcionario de Candace, a la reina de los etíopes, el devocional que leíamos. Ahí estaba, predicándole el evangelio. Y este funcionario de Candace no entendía, porque estaba leyendo y no entendía la palabra. Y él explica y termina siendo hasta bautizado. Gloria a Dios. O sea, se da cuenta que cuando nosotros vamos viendo en el evangelismo personal, en la predicación del evangelio, el más interesado es Dios. El más interesado es Dios, de poder estar obrando en los corazones. Es como de alguna manera, cuando yo hago evangelismo personal y de repente me encuentro, y algunos así rebeldes, no, que Dios es esto y no creo en esto, y no creo en los pastores, no creo en la iglesia, no sé si Jesús. Y yo lo miro y le digo, usted es de esos platos preferidos que tiene Cristo. Cuanto más rebelde, mejor. Y cuando me tocó predicar en la cárcel en Valdivia, lo mismo. No hay nadie que sea tan rebelde que Cristo no lo pueda llevar al evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro evangeliza a Cornelio en Hechos capítulo 10. Pedro persuade a Publio, gobernador de Ciro, a creer, Hechos capítulo 28. Pablo en Filipos predica a una mujer llamada Lidia en Hechos capítulo 16, versículo 14. El versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y mire, aquí es el obrar de Dios. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, el Señor estaba abriendo el corazón mientras ahí estaba Pablo, estaba hablando, estaba predicando. ¿Ya? Gloria al Señor. Y nosotros vemos que esa Lidia es parte de la iglesia en Filipo posteriormente. Si se da cuenta que en el evangelismo personal hay algo glorioso, que se empieza con una persona, después esa persona viene a otro familiar y después Dios empieza a obrar
como Él quiere para la gloria de su nombre. Puede haber algún lugar físico donde no exista creyente, pero después terminan habiendo iglesias con pastores y todo, porque alguien predicó el evangelio, porque alguien, hermanos, hizo evangelismo personal. O sea, Pablo en la cárcel conduce al carcelero a los pies del Salvador Jesucristo y después a toda su casa, ¿cierto? Hechos capítulo 16, versículos 27 al 36. ¿Se dan cuenta estos ejemplos que nosotros hemos tenido? Que describen el Nuevo Testamento cuando hacen evangelismo personal. Entonces, estos ejemplos ilustran, hermano, por qué es importante poder distinguir los contextos y las necesidades individuales de las personas a las que tratamos de llegar con el evangelio. Debemos saber distinguir el contexto que están las personas y las necesidades individuales que tiene de que nosotros vamos a evangelizar, hermanos, con la palabra, con el evangelismo, ¿cierto? Llevando el evangelio. No debemos ser tan planos. Si bien es cierto, el evangelio es uno solo, pero lo que nosotros, y ese mensaje no debe cambiar nunca, pero sí nosotros debemos distinguir los contextos y las necesidades individuales de las personas cuando nosotros vamos a evangelizar. Para Jesús la evangelización era personal. Para Jesús la evangelización era personal. Cuando nosotros evangelizamos, debemos prepararnos para una evangelización personal que sea eficaz. Debemos prepararnos. La preparación es clave, hermanos, para una evangelización personal eficaz. Nosotros debemos buscar la guía del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo tanto para mí, tanto para usted, que va a llevar y que va a llevar el evangelismo personal, como aquellas personas a las que usted busca alcanzar. Porque nosotros no lo hacemos, hermano. ¿Quién toma una enciclopedia? Aquí hay vida de por medio. Aquí está el actuar del Espíritu Santo y nosotros debemos ser guiados por su Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Debemos tener algo importante que recordar. Recuerda, hermano, que la evangelización personal va más allá de compartir información. Se trata de cultivar una relación con Dios. O sea, nuestra relación con Dios se tiene que cultivar, debemos ser guiados, buscar la guía del Espíritu Santo, estar en comunión y estar de acuerdo con el Señor para poder nosotros estar haciéndolo para la gloria de Dios. Como decía anteriormente, nosotros debemos comprender a su audiencia de antemano, hermano, y eso es crucial. ¿Por qué? Porque por un lado debemos estar preparados para hacer preguntas abiertas, hermano, para invitar al diálogo, para profundizar la conexión que tenemos con quien vamos a evangelizar. Por eso es importante comprender esa audiencia de antemano en la cual nosotros vamos a evangelizar. En segundo lugar, estar preparado para escuchar, hermanos, sus historias, su perspectiva, poder adaptar, hermanos, su mensaje para que sea comprensible. Vuelvo a insistir, el mensaje del Evangelio es uno solo, pero nosotros debemos adaptar el mensaje para que pueda ser comprensible. Porque años atrás se hacía ciertos cultos evangelísticos, pero el que estaba invitando, por ejemplo, él decía a la gente que no conocía al Señor: vengan hacia acá, vengan aquí hoy día a las 7:30, porque aquí hay pasto verde, para que ustedes se puedan alimentar con pasto verde. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros entre creyentes entendemos que la palabra de Dios es un pasto verde, que nosotros nos podemos alimentar como corderitos, como ovejas del Señor. Pero si usted le predica a alguien
que está afuera, que no conoce del Evangelio, hermano, y usted le va a decir, ven porque aquí va a haber pasto verde para que tú te alimentes. O sea, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es el pasto verde? Entonces nosotros debemos adaptar nuestro mensaje para que pueda ser comprensible, ¿ya? Sin estar de ninguna manera estar colocando que sea livianito el mensaje. Tiene que ser verdadero, tiene que ser real, pero nosotros lo tenemos que adaptar para que sea un mensaje comprensible. El apóstol Pablo contextualizó el evangelio para su audiencia. Eso hizo el apóstol Pablo, compartió el mensaje en forma diferente con cada audiencia en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pablo razonó con un público judío usando las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos entendían eso, ¿ya? Pablo razonó con un público judío de esa manera en Hechos 17, capítulo 2, versículo 3, pero también habló en Atenas sobre un altar a un Dios desconocido, ¿ya? A los griegos. Entonces él contextualizó para que sea comprensible cuando él tenga que hablar y cuando tenga, ¿cierto?, que predicar. Y comentó sobre sus poetas, Hechos 17, 22 al 28. Él lo hizo sabiendo que le ayudaría a conectar mejor con sus oyentes. Todavía tenemos un par de minutitos. Métodos de evangelización personal. A lo mejor podemos encontrar varios tipos de métodos, pero voy a nombrar solamente 3 métodos, ¿cierto?, de evangelización personal. El número 1, la evangelización del estilo de vida. El número 2, la evangelización de la amistad. El número 3, la evangelización de la iniciativa. La evangelización del estilo de vida. O sea, y aquí nos encontramos con las actividades diarias, las aflicciones, la participación en la comunidad. Esto abre puertas a conversaciones espirituales más profundas. O sea, la evangelización del estilo de vida. O sea, como aplicación, ¿cierto? Nos podemos dar en mi caso, ¿cierto?, que soy parte en el sector donde vivo de una junta de vecinos de nuestro sector, pero el hecho de vivir, el hecho de ser parte de los vecinos de una junta, ¿cierto?, en este caso donde uno vive, en primer lugar tenemos que vivir la fe intencionalmente, hermano, y cuando eso sucede, cuando nosotros como creyentes vivimos el Evangelio donde nosotros estamos, donde nosotros nos relacionamos, donde nosotros nos conocemos con los vecinos y lo hacemos intencionalmente, va a llegar el momento que produce en su tiempo puertas abiertas para la evangelización. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, en el caso de ustedes, donde viven, ¿cierto?, tienen que ser intencionales con sus vecinos, no ser apáticos. No, ellos no hablan con nadie, no saludan a nadie, no le abren la puerta a nadie. No, nosotros como creyentes tenemos que ser, ¿cierto?, luz del mundo y tenemos que ser sal de la tierra y tenemos que ser intencionales de poder tener un buen diálogo con nuestros vecinos que están a nuestros lados, enfrente, en el negocio de al lado, hermanos, y siendo intencionales y estar viviendo para la gloria de Dios. Y en ese sentido, en algún momento va a dar la oportunidad de poder evangelizar a nuestros vecinos, hermanos, de poder hablarles del Señor. Como, por ejemplo, sucedió allá en nuestro sector, que cuando hablamos de poder hacer un servicio evangelístico en la sede, no, lamentábamos, vecinos, no se puede porque ninguna religión se puede predicar en la sede, nada. Pero después cuando sucede algo, ¿cierto?, como el dolor, el sufrimiento, el velatorio,
¿Quién? ¡Bum! Ahora vengan y predique el evangelio. Por favor, ¿se da cuenta? O sea, en esa evangelización del estilo de vida nos va a dar a nosotros la posibilidad de poder estar hablando de Jesucristo, nos va a dar la posibilidad de poder hacerlo. Otra forma de evangelización es la evangelización de la amistad, ¿ya? La evangelización basada en la amistad se centra en construir relaciones genuinas con las personas a lo largo del tiempo. El cuidado mutuo y las experiencias compartidas sientan base para poder dialogar sobre temas de fe. Llega momentos que hay necesidades y cuando nosotros tenemos a alguien que hemos generado ciertos lazos de amistad, en que les van a hablar y les van a ayudar. Por ejemplo, si una vecina, ¿cierto?, podría ser como ejemplo, no sé, me contó que le gustaría volver a la iglesia, que antes era creyente, pero hace muchos años que dejó de asistir, que algo la frenaba. Entonces, ¿qué hacerle? Abrir las puertas de la casa, poder escucharla, dejar que pueda contar su historia. Después de esa conversación, tener diálogo, ¿cierto? Ella se siente libre y empieza a asistir a la iglesia, vuelve a la iglesia, ¿cierto? Con uno. Por lo tanto, puede llevar después asistiendo meses a la iglesia con nosotros y debemos continuar teniendo conversaciones de nuestra fe. Entonces, debemos estar atentos en ese sentido. Y viene la evangelización de iniciativa. La evangelización proactiva, esa consiste en estar preparados para compartir el evangelio con quien quizás no conozcas personalmente, ¿ya? Como un extraño con el que te topas cualquier día. Y ahí es que debemos ser hermanos receptivos a la guía del Espíritu Santo cuando alguien cuando alguien se muestre dispuesto a escuchar a Jesucristo. O sea, la evangelización de la iniciativa es importante. Yo cuando vivía en Osorno, me mandé a hacer unas tarjetitas con la dirección de la iglesia, ¿cierto? Con los días de culto, con mi número de teléfono. Entonces, porque a veces uno no conoce a las personas, pero los ve en algún conflicto, las ve llorando, las ve en algo que está pasando, y cuando no se da la oportunidad de hablar, uno pasa y le deja una tarjetita. Y si tiene la posibilidad de hablar, le habla. Pero ahí cada creyente, cada uno de nosotros debe estar, hermanos, ahí en forma proactiva, estar preparados para poder compartir el evangelio. Como años atrás pasó en un accidente automovilístico que iban arrancando en Brasil un delincuente y pasó a chocar la moto y él estaba muriendo ahí. Y entre todo el grupo de personas pasa alguien ahí, una hermana se arrodilla, le presenta a Cristo y él recibe a Cristo y se muere como el que estaba en la cruz como el malhechor con Cristo. Entonces nosotros debemos en ese sentido ser proactivos, debemos estar siempre atentos a la necesidad de poder estar predicando el evangelio a un desconocido, a alguien que tenga esa necesidad, hermanos amados, para la gloria del Señor. Nosotros vamos a encontrarnos siempre con alguien que necesite el evangelio. Lo otro que puede pasar, que nosotros hemos hablado del evangelio a alguien que ubicamos o conocemos, y lo vamos a encontrar que nos va a resistir una vez, nos va a resistir 2 veces, 3 veces, pero va a llegar una 4ª vez que va a ser receptivo. Yo me he topado con un cliente que le hablaba, no quiero nada con el evangelio. Es más, yo cuando contrato un trabajador, exigencia número 1, que no sea evangélico. Pero ha pasado 1 vez, 2 veces, 3 veces, ha pasado 1 vez que he estado de la mano con él orando a Dios y él llorando.
Entonces debemos ser proactivos en ese sentido, hermanos, de poder estar ahí, cada uno de los que estamos aquí dispuestos a hablar de Jesucristo, a hablar del Evangelio constantemente para la gloria de su nombre. Creo que vamos a dejar hasta aquí porque hemos avanzado la hora y vamos a orar al Señor. Padre eterno, le damos gracias, Señor, por poder estar delante de su presencia. Le damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad y de poder entender, Señor, que a lo largo de tu palabra, a lo largo del Nuevo Testamento, Señor, encontramos a través también de la encarnación de Cristo, haciendo evangelismo personal, preocupado por aquellos que estaban lejos, Señor. Y te damos gracias y te pedimos que nos ayude a cada uno de nosotros de poder estar atentos y que pueda arder ese fuego que hay en nosotros de poder evangelizar, Dios mío, de poder hablar de Cristo, hablar del Evangelio, porque hay muchos con necesidad. Y lo peor de todo es que la gran mayoría no se da cuenta que necesita de Cristo, que está perdido, Señor. Pero lo que nosotros sabemos y no hemos dado cuenta, te pedimos que nos ayudes para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén.